Hablar un poquito sobre este tema que se ha tratado en diferentes seminarios y le quiero dar obviamente una perspectiva desde un poco de marco teórico, que es lo que me gusta siempre compartir, y también analizar algunas cosas para que después al final las podamos debatir. En el fondo lo que se busca siempre es poder sacar el máximo provecho a todos los que están presentes, porque tal como hoy me toca estar a mí delante de ustedes con esta charla, me gusta también recibir mucha información de ustedes hacia mí y aprender constantemente. Así que, Cristian, te agradezco la oportunidad de estar junto a ustedes el día de hoy y paso a dar inicio a esta charla para los que no me ubican. Mi nombre es Sebastián Cabrera, bueno, como dijo Cristian, soy entrenador de fútbol profesional y entrenador de arqueros también, profesional, titulado en INAF. Actualmente soy máster en entrenador de arqueros de UCAP, de la Universidad Católica de Ávila. Y bueno, un poco de mi experiencia laboral, trabajé en Club de Deportes Cobreloa, en divisiones menores, que de acá de Chile. Tuve un paso por divisiones menores en las selecciones nacionales, sub-15 masculina, sub-20 masculina, sub-17 femenina. Trabajé en Universidad Católica también en la parte formativa del fútbol joven. Y actualmente estoy en el primer equipo del Athletic Club Barnechea de la primera B del fútbol chileno. Y siempre parto mis charlas con esta misma slide que tiene que ver con dos conceptos que son los que me identifican de cierta manera, que es la participación y la conexión. La conexión a nivel global, lo que es jugadores, partiendo por mi arquero obviamente, los jugadores, el plantel, ¿cierto? El cuerpo técnico, la dirigencia, que en el fondo lo que buscamos es un fin único, un objetivo común, ¿cierto? Y tratamos de desarrollarlo de la mejor manera posible. Al menos esa siempre ha sido mi intención en los lugares que he trabajado. Y participación porque involucro a todos estos agentes dentro del proceso que yo llevo a cabo, principalmente a mi arquero. ¿En qué sentido? Escuchando sus necesidades, escuchando lo que ellos requieren, y también que ellos sepan en qué momento tienen que escuchar las recomendaciones que vienen de mi parte, del cuerpo técnico, etcétera. Entonces, de esta manera podemos fundirnos de mayor y obtener un mayor rendimiento en el fondo, ¿ya? Y doy inicio a la charla que tiene que ver con el juego ofensivo del portero. En esta charla vamos a hablar de diferentes contextos, partiendo por lo que es la fundamentación técnica, ¿cierto?, que está detrás de este juego ofensivo, y también con una mezcla de métodos, que es lo que yo utilizo principalmente. Yo no me caso con un método en particular. Sí hay mayores porcentajes de desarrollo y que tienen que ver mucho con la parte de la temporada en la que me encuentro, con la situación de la temporada en que me encuentro, contra el rival que voy a estar, ¿cierto? Y en la parte ya cuando me tocaba estar desde la formación, obviamente siguiendo un plan o un programa de trabajo. Y en base a ese programa de trabajo, los porcentajes de utilización en estas metodologías también iban variando en forma y en base a esas necesidades, a la necesidad de pasar ciertos fundamentos técnicos de base, ¿cierto? Y también la parte táctica. Y en esa globalidad íbamos trabajando secuencialmente en base a todos los métodos que conocemos, que principalmente son el analítico, el mixto y el globalizado. Hoy por hoy se utiliza más un método ecológico también que se llama, que es donde estamos justamente con una integración total de todos los componentes que están insertos en el juego y que obviamente ayudan a que la situación sea mucho más real. Entonces nos vamos a lo primero, como les dije, que es el contexto. Y el contexto son los fundamentos. Y en estos fundamentos vamos a encontrar escenarios que son de variabilidad. Entonces nosotros tenemos dos grandes clasificaciones que son los fundamentos técnicos ofensivos de continuidad y de reinicio. En los de continuidad vamos a encontrar lo que son las acciones técnicas comunes, ¿cierto? Los controles, los pases, etc. Y en los reinicios vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con distribuciones de meta, ¿cierto? De falta. Entonces vamos a analizar ahora cuál es el comportamiento que tiene el arquero y de qué modo interviene en las fases ofensivas, porque es más allá de una simple ejecución. Hay procesos que se producen previos al contacto del balón y posteriores al contacto del balón. Entonces vamos a hacer un análisis completo desde el proceso de enseñanza de estos recursos hasta la parte final, que ya es la entrega de este pase y lo que continúa en el juego, pasando por las diferentes etapas, desde la iniciación hasta lo que es alto nivel. Entonces, este escenario de variabilidad, si lo vemos en un contexto general y en un gráfico, vamos a encontrar que hay acciones defensivas, ¿cierto?,
que está la fase defensiva del juego, que es cuando yo no tengo la posesión del balón, están las transiciones, ¿cierto? Y está la fase ofensiva. La fase ofensiva es cuando mi equipo está en posesión de balón. Las transiciones son estos momentos entre que paso de una fase a otra. Ahí vamos a encontrar dos. La transición de defensa a ataque y de ataque a defensa, ¿ya? En esta fase ofensiva vamos a encontrar dos grandes conceptos, como les decía anteriormente. Uno, el de ayuda o continuidad, y el otro que es de saque de inicio o reinicio. Y en una clasificación aparte, hoy por hoy, se están tomando en alguna bibliografía lo que es las acciones a balón parado. Por lo tanto, antiguamente se decía que habían 4 fases del juego. La fase defensiva, las 2 transiciones y la fase ofensiva, y por otra parte, además, estaban las acciones a balón parado, tanto defensiva como ofensiva. En base a esa clasificación me estoy guiando yo para esta presentación. Nos vamos a lo que tiene que ver con la circulación del balón. Entonces la circulación del balón es clave dentro del juego, ¿cierto? Es lo que nosotros buscamos, pero una circulación por circular, obviamente que no, hay objetivos detrás. Y uno de los objetivos que tenemos, ¿cierto?, es tratar de progresar en el campo rival para poder llegar a provocar ocasiones de gol. Entonces, en el fondo, el principal objetivo que tenemos es proteger y dirigir esa posesión del balón. ¿Y qué vamos a buscar con eso? Asegurar, progresar, desequilibrar, movilizar al adversario, ¿cierto? Para poder generar espacios. Ahora, con el actual modelo y cómo se está trabajando, el arquero toma principal función en esto. Por lo tanto, muchos de los inicios de estas acciones nos vamos a dar cuenta que hoy pasan por un condicionamiento sobre la estructura del arquero, tanto de salida como de circulación. Entonces, en este contexto, yo hago algunas preguntas. El arquero debe manejar el espacio, ¿cierto? El tiempo, la velocidad, las pausas, la profundidad, la amplitud, ¿cierto? Pero ya no es un portero que solamente pasa por pasar el balón. La repercusión que tiene el elemento del arquero hoy es mucho mayor, y por eso yo le hago la pregunta a ustedes: ¿qué repercusión tiene en la dinámica de un equipo el juego con los pies de su arquero? ¿Es simplemente una ayuda ante el acoso rival o es algo más? Para mí es algo más. Y hoy por hoy queda demostrado que el portero está formando parte principal del inicio de las acciones sobre la portería rival, ya sea muchas veces a través de estas mismas transiciones, ¿cierto?, rápidas, que el portero sale, sobre todo las que vienen después de acciones a balón parado, donde el arquero toma el balón y tiene la primera posibilidad de buscar un contraataque, o después de eso, si no puedo, trato de armar nuevamente el juego, ¿cierto? Pero el portero toma principal el foco en esto, y también para solucionar muchas veces las situaciones donde hay extrema presión de los rivales sobre nuestro campo y el portero logra dar una buena solución, y obviamente que eso genera espacio libre para nuestro jugador y poder desenvolverse en el campo rival. Todo esto tiene que ver con una metodología que hay detrás. Esta es la manera que trabajo, ¿ya? Yo siempre tomo estos 4 aspectos que son la evaluación del portero, ¿cierto? La evaluación sobre la tarea también, y un montón de cosas, esto es aplicable para todo. Después una adaptación, una asimilación y una adquisición. Yo me pregunto, ¿qué necesito trabajar con mis porteros, sobre todo en la fase ofensiva? La clave es la necesidad, no el ejercicio. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesito? ¿Qué necesitan? ¿Para qué objetivo? Y una vez que tengo todo eso claro, voy a seleccionar el ejercicio, voy a seleccionar el juego, voy a seleccionar la tarea y voy a ver para qué conductas y patrones es esa tarea. Y una vez que logro encuadrar eso con los objetivos, voy a tener algo sustancial y que obviamente va a generar algo mucho más beneficioso en mi arquero. El que yo trabaje cualquier otro ejercicio no quiere decir que no sea beneficioso, pero mientras yo más variables tenga encadenadas y encuadradas sobre lo que busco, voy a tener un mayor beneficio. Y ahí pasa esta segunda parte, que es la observación, que es ver lo que quiero que ocurra, ver lo importante en lo que está ocurriendo y plantear las variantes a los ejercicios, con un mayor o menor grado de complejidad. O sea, si veo que el ejercicio está funcionando y que ya lo está automatizando y que ya tiene la respuesta un poco más sencilla, le subo el grado de complejidad y veo lo que ocurre. Eso va a desencadenar comportamientos totalmente distintos. Y así voy evaluando, versus también, si el grado de complejidad es muy alto, empiezo a graduarlo para que ese nivel sea un poco más bajo y él pueda dar respuestas, porque finalmente aquí lo que vamos a ir viendo es el nivel de respuesta que tiene mi arquero. Ese proceso tiene que ver con un modelo que es a través de esto, que tiene una formación específica y una experiencia, ¿cierto?,
lo voy a hablar en grandes rasgos porque esto no es lo principal de la exposición, pero es para tener una base. Lo primero tiene que ver con el observar, que voy a observar la capacidad de mi portero, ¿cierto? En cómo identifica estas variables, ¿cierto? Escuchar las sensaciones tanto de él, de lo que está sintiendo en las diversas acciones del juego, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener diferentes puntos de vista, no me puedo quedar solamente con lo que me da la imagen o lo que yo tengo como apreciación, sino que tengo que escuchar lo que el portero está sintiendo en esos momentos para poder realmente darme cuenta del por qué se están produciendo esas decisiones o por qué están emergiendo esos comportamientos. Luego de eso tengo que comprender, vale decir que tengo que atender a las necesidades reales de lo que está pasando, las necesidades de mi cuerpo técnico sobre el modelo de juego y lo que quiere del portero, obviamente, y las necesidades de mi portero para poder llevar a cabo mejor su labor y haciendo mejor su labor, encadenarla y poder llevarla a cabo en el modelo de juego. Eso en cuanto a lo que es una fase de análisis, y posteriormente vamos a pasar a una fase de construcción que tiene que ver con una planificación, que es para diseñar un plan exitoso, para poder llevar a cabo todos estos fundamentos, tanto técnicos, tácticos, ¿cierto? Psicológicos también, para que después logre ejecutar de una manera constante y lo más eficiente posible. Todo esto va a tener una retroalimentación y la finalidad de este modelo de lo que vamos a generar es obtener el rendimiento del portero. Entonces ya nos vamos a la primera parte, que es un poco la transmisión de estos fundamentos. Yo los aterrizo con las demandas del juego. Y hablo de que la competencia tiene 5 estímulos, ¿cierto? Estas 5 S en el fondo. Que uno es la skill, que es la habilidad individual que va a presentar cada portero, ¿cierto? El strength, que son sus fortalezas ¿en qué? En lo que nos estamos enfocando ahora, que es el juego ofensivo, ¿verdad? Speed, la velocidad en su desplazamiento, la velocidad en la toma de decisión, la velocidad en la ejecución, ¿cierto? La velocidad para orientar corporalmente, etcétera. Todas las velocidades que yo pueda identificar que son relevantes para esta fundamentación, para esta fase del juego. Sense, que es el sentido común, el cómo él va a tomar estas relaciones en el fondo, cómo juega con este binomio que es seguridad-riesgo, cómo lo administra ante ciertas situaciones que tienen que ver con el juego ofensivo, y espíritu, que tiene que ver con el espíritu de juego, la filosofía, lo que nosotros buscamos, que en el fondo, si mi modelo requiere un portero que se atreva a jugar con los pies, que su primera intención sea jugar el balón y que su primera intención no sea asegurar y lanzar lejos porque se siente un poco presionado, sino que logre conocerse en el fondo y que puede ir acoplando estas 5 S. ¿De dónde saco yo esto? Del método Korver. Yo tengo la posibilidad de ser entrenador de Korver, tanto de intro como el JUT 1 y el JUT 2, y he podido sacar un poco todas estas, digamos, estos tips y estas cosas e implementarlas al modelo de entrenamiento del portero, sobre todo en lo que tiene que ver con fase ofensiva, y he tenido, al menos a nivel de formación, y ahora aplicándolo un poco más en lo que es alto nivel, algunos resultados que han sido distintos a los que tenía sin implementarlo. Entonces, este sistema de desarrollo tiene que ver en el cómo yo lo voy a enseñar. Y el cómo yo voy a enseñar. Primero, entreno habilidades. Segundo, yo mejoro esas habilidades y luego que las mejoro, las llevo al juego real. Esto partiendo de la base de la enseñanza a través de la iniciación, ¿cierto? ¿Cómo las voy a ir desarrollando? Pasando, para mí, lo ideal por las 3 metodologías, ¿ya? Todas suman. No es necesario trabajarlas solamente con una. Hay algunas que sí generan mucha... el juego, por ejemplo, en la etapa de iniciación es sumamente importante. Por lo tanto, va a generar muchos beneficios. Pero hay que ir pasando por diferentes etapas porque hay que hacer correcciones tanto desde el punto de vista motriz, ¿cierto? Correcciones en cuanto a la ejecución del golpe que necesitan esa fineza y agudizarlo para poder mejorarlo a través de justamente ejercicios que sean coadyuvantes, que sean mucho más analíticos, que vayan en cuanto a la mejora de la ejecución. Por lo tanto, una vez que yo tengo este proceso de enseñar de 3 puntos, voy a mejorar y aumentar la confianza de mi arquero en los contenidos técnico-tácticos y posteriormente puedo pasar a una progresión que tiene que ver con el aprendizaje y la repetición, guiado por el entrenador, un aumento de la dificultad, la presión controlada, ¿cierto? Influenciado por el entrenador y el juego real, la presión real, las decisiones del jugador. Con esto no quiero decir tampoco que voy a hacer mucho solo del aprendizaje y repetición. Esta progresión es la que por lo general yo utilizo en la sesión de entrenamiento.
doy ciertos porcentajes y de acuerdo al nivel de evolución de arquero voy pasando de una etapa a otra. Entonces puedo pasar desde el aprendizaje y la repetición, y si yo veo que ya hay un buen desarrollo, comienzo a aumentar este nivel de estímulos, como lo decía anteriormente, para llegar a algo un poquito más complejo y ver cómo se desarrolla el portero, y si logra un buen desarrollo, vamos un poquito más allá. Tampoco quiere decir que si vemos que está correcta esa realización, lo damos por hecho y no hay que seguir trabajando, sino que muy por el contrario, los avances son positivos, pero hay que seguir trabajando para que cada vez estos comportamientos que emergen salgan con más naturaleza después dentro del juego. Por lo tanto, siguiendo ese sistema de desarrollo, nos vamos a dar cuenta que hay un paso uno que tiene que ver con el dominio de las habilidades, que en el fondo es repetir, repetir en velocidad, ¿cierto? Subir los grados de dificultad y llevarlo a la competición. Después un paso 2, donde lo vamos a introducir al juego. Entonces ya tenemos esta fase ofensiva, ¿cierto? Donde hay una presión que está un poco más limitada, o yo aumento la presión, y también puedo generar instancias de superioridad ofensiva. Y después tengo un paso 3, que ya es el juego real, que la presión es totalmente real, hay una igualdad numérica o una superioridad ofensiva, y está el juego libre. Y ahí es donde yo evalúo el desarrollo de todo lo anterior, y ahí tengo el criterio real para poder decir cómo estoy desarrollando o cómo el portero está llevando a cabo este aprendizaje. Para mí, el juego real es la mejor manera de medir realmente cómo son los comportamientos del portero y cuál ha sido su nivel de aprendizaje y consolidación de todo este proceso que queremos llevar a cabo. Entonces, como les decía, tenemos el paso 1, ¿cierto? Que es estabilidad, ¿cierto? Que tiene que ver con la repetición, que en el fondo va a reforzar esa memoria muscular para esas habilidades técnicas, tiene que ver mucho con lo psicomotriz, en el fondo crear un código. Después pasa a un segundo paso, que es la acumulación, ¿cierto? Donde ya empiezo a trabajar en grupo, amplía las posibilidades de ejecución de estas habilidades, por lo tanto está refinando esos gestos, esas respuestas, ¿cierto? Y después pasa a un tercer proceso, que es el de acierto, que en el fondo ya donde trabaja con todo el grupo, donde la velocidad ya es más similar a la competición, y donde se crea esta mielinización, que en el fondo es cómo estos impulsos nerviosos están viajando a través de nuestras neuronas para generar respuestas cada vez más rápidas, ¿ya? Y ahí vamos a empezar a llegar a lo que ya tiene que ver con respuestas que son de forma voluntaria pero inconsciente, donde este proceso de toma de decisiones es sumamente rápido, ¿ya? Ahí vamos a encontrar en todo este proceso el primer toque, los controles orientados, ¿cierto? La creación de espacio para poder realizar la siguiente acción con mayor facilidad. Entonces, el juego ofensivo lo vamos a dividir primero la posesión de balón, donde hay una idea de juego propio, ¿cierto? Que tiene que ver con un equilibrio en qué cosas. Primero en disfrutar, divertirse, ¿cierto? Y después con lo que tiene que ver con el juego en sí. Lo primero es que disfrute el niño, ¿ya? Y en los adultos también, cuando hago algunas tareas, obviamente que yo busco que ojalá sean lo más exitosas posible, pero también hay tareas de no éxito, pero aún así tiene que aprender a disfrutar lo que está realizando, ¿ya? A conectarse con las tareas que está haciendo, a emocionarse, porque así se consolida de mejor manera el aprendizaje. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, todos estos lineamientos. Posicionamiento de los jugadores que dificulten la recuperación de balón, ¿cierto? Pérdida en zona de riesgo, etcétera. Entonces, después nos vamos a dar cuenta que el portero tiene aportes cuando tiene el balón. Por ejemplo, el control del ritmo, ¿cierto? Puede ralentizar o acelerar una acción, crear superioridad en numérica y ampliar los espacios de juego. También hay otro factor que le tenemos que enseñar a estos arqueros, que es convivir con el error. O sea, tenemos que desdramatizar ese error, porque en el fondo ese error, si nos quedamos pensando en eso, nos bloqueamos. Siempre lo que viene después es lo más importante de una situación de error. Y también aprender que a veces se dan situaciones de hierros, ¿cierto? De errores, pero tenemos que saber cómo poder revertir esas situaciones en el mismo momento o a posterior, porque la competición continúa y el entrenamiento continúa. Entonces un error finalmente no me puede condicionar. Tenemos otro que es la competición no puede hipotecar la formación. Es un medio, no es el fin. Bien, yo les decía que la competición es un buen medio para poder medir ciertos estos avances. Sin embargo, cuando estamos en formación, estas cosas van a pasar, los errores van a ocurrir y lo vamos a ver también en el alto nivel. O sea, es algo con el que el portero va a cargar toda su vida. Y por lo tanto tenemos que entenderlo como tal y colocarlo en el lugar que corresponde y que esto no vaya a mermar finalmente el rendimiento de nuestro portero o que un portero que está en formación decida no jugar nunca más al arco.
En ese sentido tenemos que ser súper claros y categóricos en nuestro papel como formadores, ¿ya? La confianza es innegociable para el desarrollo del portero. Para mí eso es clave. Y la confianza sobre todo en un niño pequeño que está en la academia, que está en la escuela o que está ya en cadete, es fundamental. Así como nosotros le podemos cambiar la vida entregándole muy buenas herramientas, si cometemos errores también los vamos a marcar de muchas maneras y tratemos de marcarlos siempre para positivo. Junto con esto del error, tiene que ver un poco con la percepción del riesgo. Acá me voy a detener un poquito a hablar ya más en profundo, porque el juego ofensivo del arquero tiene mucho que ver con esto, con un binomio de seguridad y riesgo, del cómo administra el riesgo a través de la administración de la presión fundamentalmente y del tipo de pase que ejecuta. Entonces, no solamente debemos interpretar la situación de juego y dar una respuesta óptima, sino que también tenemos que calibrar el riesgo de la misma. La experiencia que pueda tener el portero en el fondo, el aprendizaje que podamos extraer de las situaciones de juego que vamos a vivir, nos va a ayudar a ajustar ese riesgo. O sea, en el fondo, mientras nosotros más estímulos que sean basados en situaciones de juego, el portero va a tener un bagaje motriz, un bagaje a nivel emocional y de conexión con el juego mucho más fino que le va a permitir, obviamente, ajustar este riesgo. Si no lo ha hecho previamente, puede que resulte en una situación en particular algo que no ha sido trabajado porque emergen ese tipo de conducta, pero guardan relación obviamente con cosas que él ha visto o que de momento vio como solución, porque las soluciones también emergen de manera espontánea, pero lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que él tenga la mayor cantidad de estímulos posibles para que pueda ajustar ese riesgo y resolver de mejor manera. Entonces vamos a periodizar la formación en diferentes etapas. Yo, como les quise mostrar en esta charla, quiero pasar por todas las etapas brevemente, pero para que quede claro cómo podemos llegar a trabajar esta fase ofensiva en el portero. Entonces, en el fútbol 7 tiene principalmente el objetivo de comprender el juego. En una etapa infantil ya se va a empezar a ajustar, ¿cierto?, a las medidas de la cancha de fútbol, que es un poquito más grande, ¿cierto?, en cómo se va a relacionar con sus compañeros, justamente por este tema de las distancias, y el ajuste personal también, que tiene que ver con su desarrollo a nivel cognitivo, que tiene que ver con su desarrollo a nivel de, digamos, de cadena de movimiento, etcétera, porque está creciendo, se empieza a descoordinar también, etcétera. El balón cambia, hay un montón de cosas que cambian, el arco cambia, entonces todo pasa de estar en una zona un poco más de confort, donde ya estaba asociando a una portería, a una distancia, y lo pasamos a integrar ahora a esta otra cancha que es mucho más grande y que empieza a recibir goles por arriba y que empieza a golpear el balón y que no llega a la mitad de la cancha y que va generando ciertas dudas, ¿cierto? Pero tenemos que entenderlo como un proceso y dárselo a entender que poco a poco va a llegar a ajustarse para poder llegar a esta etapa de cadete, ¿cierto? Donde viene este perfeccionamiento técnico que es más contextualizado, para después pasar a una etapa de juvenil donde ya interpreta las situaciones de juego y finalmente ya como profesional va a estar in situ en lo que es el modelo de juego. En la etapa juvenil también va a estar esto del modelo de juego, obviamente entendiéndolo como que ya es un nexo. Nosotros lo que buscamos de cierta manera, considero yo, cuando uno está a cargo de un departamento de arquero o en un club de algo, es tratar de promover, ojalá, al arquero que sea del propio club, al primer equipo, y que pueda entender obviamente el modelo de juego. Entiendo que no todos los clubes trabajan de esa manera, pero también hay que tratar de influir de algún grado u otro para que esto pueda suceder, porque en el fondo es lo que nosotros esperamos para nuestros porteros, que ojalá puedan seguir sus etapas de formación y culminarla en el mismo club que los ha formado. ¿Ya? Entonces yo hablo de un continuum potencial. ¿Qué tiene que ver con esto? Con pasar por diferentes experiencias, ¿cierto? Para poder llegar a una situación final. Entonces, partiendo desde un 1 versus 0 hasta el 11 versus 11. Vamos a trabajar desde lo individual, de lo específico técnico táctico, hasta lo integrado. ¿Ya? Entonces vamos a partir por el fútbol 7, la comprensión del juego. ¿Qué debe hacer el portero? Inicialmente este arquero, cuando lo tengamos, ojalá que juegue en todas las posiciones. La especialización a temprana edad en el puesto del portero, considero que no es lo ideal. Lo ideal es que todos los muchachos en etapa de iniciación, sobre todo cuando están más chiquititos, 6, 7, 8 años, lo ideal es que pasen por diferentes puestos, incluso me atrevo a decir hasta los 10 años. Muchos arqueros comienzan a jugar ya a los 12 años, donde hay una consolidación un poquito mejor de los patrones motores y que justamente les permite efectuar ciertas acciones motrices específicas del puesto de mejor manera.
pero lo ideal ojalá es que pasen por todos los puestos, que entiendan todo el juego, y una vez que entiendan todo el juego va a ser mucho más fácil el poder traspasarlo después a un puesto en específico, ya sea el que le gusta o donde tiene un mayor potencial, ¿cierto? Después vamos a pasar a esta etapa infantil, donde el fútbol 11, ¿cierto? Donde hay un reajuste personal. Entonces este arquero pasa a jugar en una nueva dimensión espacial, como les decía, empieza a interpretar las situaciones del fútbol 11, que son muy distintas a las que ocurren en el fútbol 7, por un tema de distancia, por un tema de densidad de jugadores, ¿cierto? Por los espacios, por la portería, etcétera, como les comentaba, y también porque aparece esto que es el organismo que está en plena pubertad. Entonces, obviamente que sus comportamientos son muy diferentes a los que tenían en la etapa anterior y que van a dar paso a esta etapa de cadete, ¿cierto? Donde hay un perfeccionamiento técnico que en el fondo el arquero empieza a manejar ambas piernas, ¿cierto? Que es lo ideal, que maneje ambas piernas, ¿cierto? Para los lanzamientos, a primera, segunda línea, interpretar las distribuciones de meta. Son algunas de las cosas que aparecen y que emergen de lo que tiene que ver con el juego ofensivo y que yo en los programas de trabajo, al menos que he desarrollado para divisiones menores, trato de implementar por etapas. Y se las quiero presentar acá solamente para darles un barniz de algunas de las cosas que podríamos llegar a trabajar por etapas. En la etapa juvenil, la interpretación de las situaciones de juego, que en el fondo tiene que ver con reconocer estas situaciones propuestas por el equipo y por el rival, y entender ya dónde está la ubicación de mis compañeros, ¿cierto? Dónde se ubica un poquito el rival, cuándo puedo salir jugando en primera línea, cuándo tengo que salir en segunda línea, cómo son mis ajustes de apoyo, etcétera. Y ya nos vamos metiendo un poco más a lo que es el entrenamiento. Entonces vamos a encontrar entrenamiento que tiene que ver con la parte individual, ¿cierto? Que es el portero, que es dirigido básicamente a una estructura técnico-coordinativa, donde va a manejar el golpe del balón, ¿cierto? Que por lo general es fuera de la sesión de entrenamiento con el equipo, y en el fondo el entrenador de arqueros se ayuda con algunos materiales externos, ¿cierto? Que sirvan un poco de obstáculo, ¿cierto? O de incentivo también para generar cierto comportamiento y ciertos escenarios que puedan ayudar a mejorar esta estructura técnica, ¿cierto? Coordinativa, para poder llevarla a cabo después con alguna situación en particular de juego. Entonces acá les dejo un ejemplo de lo que tiene que ver justamente con esto. Bueno, en este video vemos a los muchachos de Católica, de divisiones menores, ejercicio muy sencillo, como les decía, una estructura que es más coordinativa, ¿cierto? De mejorar control y pase, ¿cierto? Con algún grado de toma de decisión en el fondo, para mejorar que la posición corporal de juego, los controles. Vemos que algunos juegan siempre con la misma pierna, ¿cierto? Entonces lo vamos corrigiendo, lo vamos viendo, siempre considerando el óptimo del desarrollo para el portero, porque muchas veces lo que es óptimo para mí del control con una y jugar con la otra, a lo mejor en una situación de juego, controlar y jugar con la misma puede ser lo óptimo. Acá vemos otro trabajo donde de forma muy analítica están golpeando con ambos perfiles. Están golpeando un sector con la izquierda, un sector con la derecha, y la idea es que empiecen a golpear la zona del travesaño. Y después, ese mismo ejercicio ya lo llamo una situación donde golpea de manera analítica un balón y los compañeros, que son los porteros asistentes, están golpeando en un sector con derecha y en el otro sector con izquierda hacia un gesto técnico, en este caso una tomada frontal. Y aquí ya tenemos una situación que es un poquito distinta. También analítica, recibe un pase de diferentes distancias, empieza a jugar. El juego ofensivo no solamente tiene que ver con el juego con los pies, sino que también tiene que ver con las distribuciones, como vemos acá, que tiene que ver con los voleos, ¿cierto? La mejora del saque del pase con la mano, etcétera. Y aquí lo vamos observando en diferentes dinámicas, donde también lo podemos ir complementando con algunas acciones defensivas, sobre todo cuando tengo una gran cantidad de arqueros para poder trabajar. Entonces, para que no tengan que esperar tanto, la situación sea mucho más beneficiosa, vamos generando algunos contextos que tienen que ver con ese tipo. Entonces, posterior a ese control orientado, ya empieza un poquito una situación de finalización y hay una presión. ¿Hay una presión de qué? Del compañero. Y acá aparece lo que yo les decía un poco con lo que hablaba al principio del método Corbett. Cómo utilizamos los recursos técnicos para sortear algunas situaciones de juego. En particular acá vamos a ver algunas donde el control a lo mejor no es mejor, pero tengo que llegar a dar una solución para poder sacarme esa línea de presión. O donde el arquero administra ese riesgo para poder salir jugando con lo que va a estar por fuera, que puede ser un central, un lateral.
en las distancias que ellos manejan, porque estos arcos y estas distancias están en base a las distancias que ellos manejan en el juego. Entonces vemos cómo algunos recursos técnicos nos van a permitir generar después esto, situaciones, en el caso de esto que yo les muestro acá, Universidad Católica, que nosotros teníamos de 25 a 45 minutos de trabajo específico, y después esto lo llevamos a los juegos reducidos con el resto de los compañeros. Entonces teníamos en el fondo una sesión que partía desde lo más básico, aumentando el nivel de progresión con la aparición de rivales y con la aparición de ciertos comportamientos que queríamos que fueran beneficiosos para la estructura de juego que tiene Universidad Católica, que es mucha posesión de balón, ¿cierto? E intentar siempre salir jugando. Y acá ya tenemos otro ejemplo que ya está con el alto nivel, tareas muy simples. Tareas simples que tienen que ver con lo psicomotor, ¿cierto? Psicomotriz, secuencias técnicas, sobre todo en la parte del calentamiento, cuando veníamos de jugar algún partido, ¿cierto? Y aplicábamos tareas simples de controles y pases, que uno puede decir, oye, pero ¿esto qué tiene que ver con el juego? Sí, mucho no tiene que ver con el juego, pero estamos hablando justamente de estas tareas que son individuales, para la mejora de los controles orientados. En este caso, David Udó, que le costaba un poco juego con los pies, arquero de Nigeria, de la selección de Nigeria, sub-17, campeona del Mundial del 2007 acá en Chile, lo teníamos ahí entrenando. Y vemos situaciones en las que incorporamos algunos gestos y a posteriori enlazamos con otras situaciones, ¿ya? Simplemente para poder mantener algunas acciones de juego de los arqueros, mejorarlas de cierta manera desde lo básico, desde lo que es lo técnico coordinativo. Acá no estamos buscando generar situaciones reales ni contextos reales. Claramente estamos tratando de hacer una transferencia hacia dos aspectos. Un aspecto técnico que tiene que ver con el juego con los pies simple y posteriormente una situación muy pequeña, ¿ya? Lo mismo acá, tareas de control orientado en espacios pequeños. Todo esto depende del día en el que estamos trabajando. Por lo general, post partido, el primer día, soy de trabajar mucho lo que son las acciones técnicas comunes del arquero, controles orientados, secuencias técnicas, y lo voy mezclando un poquito también con algunas acciones defensivas muchas veces, o la propia acción ofensiva la trasladamos hacia alguna portería. Aquí lo que les decía, vuelvo a hablar un poco del método Corber. En el fondo, cómo a través de una situación pequeña puedo administrar la presión, y créanme que aunque sea muy sencillo, después estas transferencias del juego sirven bastante, sobre todo cuando pasemos a ver lo otro que tiene que ver con las tareas que ya se empiezan a desarrollar con el equipo, rondo, los tácticos posicionales, ¿cierto? Los posesión, donde el arquero muchas veces tiene que, por la limitación de espacio, tiene que desarrollar este tipo de soluciones. Después pasamos al entrenamiento específico, donde participa el entrenador de porteros y un número de arqueros, ¿cierto? Y está dirigido a la estructura técnico-coordinativa y ya la táctico-cognitiva, ya donde el manejo del golpeo toma mayor influencia, ¿cierto?, ante algunas situaciones particulares del juego, y es esta parte que yo ya hablo, que es dentro de la portería por lo general. Lo anterior son trabajos de ayuda, que los trabajo por lo general fuera de la portería, a veces los integro si es que la tarea lo permite o el campo de juego lo permite para no dañarlo, y después pasamos a esta otra entrenamiento que es más específico, que tiene que ver ya dentro de la portería. Acá les voy a mostrar un ejemplo también con la gente de Universidad Católica. Partimos de algo muy sencillo, una solicitud, ¿cierto?, de balón como apoyo, un recorrido simple y un gesto, esto como calentamiento, la adelanto un poco la sesión, ya comienzan a emerger ciertos comportamientos cuando hay presión de balón. Entonces, queríamos seguir jugando con nuestros laterales ante alguna situación, y presentábamos una tarea sencilla. Sencilla desde el punto de vista de la utilización del material. No es sencilla por el tema del espacio, porque muchas veces no tenemos un campo de juego para poder entrenar esto. Pero la idea era eso un poquito, ir generándole presiones de diferentes sentidos.
Acá tenemos otra sesión de entrenamiento en la cual los jugadores circulan balón de manera aleatoria, ¿cierto? Van cambiando a sus compañeros y posteriormente esto mismo que estábamos desarrollando lo llevamos a un sistema de juego de posesión de balón, pero donde los porteros no supieran distinguir completos quién era su compañero. En el fondo agudizábamos un poco la secuencia. Entonces, preparábamos los movimientos, acá tenemos golpes largos, ¿cierto? Para poder preparar la alternancia en el juego. Ya teníamos golpes cortos, como lo habían visto anteriormente, y acá tenemos golpes largos y los llevamos a la práctica. Entonces, un juego de posesión donde los arqueros se van ubicando, donde van viendo alternativas de juego, cómo filtrar balones para poder progresar en el campo rival y mantener la posesión de balón. Vemos cómo el arquero va marcando líneas de pase y ellos pueden ir filtrando de lado a lado y más o menos están manejando distancias que tienen que ver con los comportamientos de los arqueros, hasta dónde puede meter un pase, por ejemplo, filtrado que rompe una zona. Más allá de la mitad de la cancha no lo va a hacer. Eso sería un pase largo, ¿cierto? Saltar línea, pegar largo a tercera línea, pero sí poder jugar con una segunda línea o con una primera línea que esté muy adelantada tras una situación en particular de un rechace del rival, por ejemplo, que el arquero está entre su mitad de campo y el área de meta, ¿cierto? Que está ubicado ahí en 3/4 de cancha y perfectamente puede salir jugando ahí y son las distancias que él va a manejar en esas situaciones. Acá tenemos lo mismo en otra situación de video, ¿cierto? Bueno, la distancia de la cámara quizás no les permite observar bien, pero es más o menos lo mismo que les mostraba anteriormente. Afinar los golpes, ¿cierto? Como parte preparatoria, después de un calentamiento, ¿cierto? Nosotros hacemos la parte de gimnasio, de core, en una parte específica de coordinación y después ya nos vamos a la cancha a desarrollar estos gestos, y dependiendo del día, obviamente. Esto por lo general, después de haber jugado, lo utilizamos mucho, no muchas cantidades, siempre con rotaciones, tratar de darle un sentido, mejorar los golpes de voleo, mejorar los golpes, los pases con la mano, ¿cierto? Y posteriormente llevarlo a un sistema ya más de juego. Entonces acá, simple, orientar, jugar con el jugador libre. Que determinábamos muchas veces las zonas de riesgo donde podíamos jugar de mejor manera. O sea, en el fondo era eliminar el riesgo o llevarlo al mínimo. Un trabajo inicial por zona, muy sencillo, solamente para marcar, y ya después empieza a tomar otro tipo de comportamientos, donde la presión puede ser un poco más agresiva, ¿cierto? Si bien acá yo lo estoy limitando en su toma de decisión, ya porque le marco carriles, en el fondo después todo esto desaparece y cuando lo llevamos a los juegos de posesión que los trabajamos con el resto del equipo, todo esto responde a una progresión en los juegos de posesión y en los juegos de posición, que se los voy a explicar más adelante en las diferentes tareas. Entonces, esto en el fondo es lo preparatorio, es lo que hacen conmigo para que después, junto con el equipo, podamos desarrollar el resto de las tareas donde los arqueros traspasan todos estos comportamientos a situaciones que son mucho más reales. Acá lo mismo, situaciones analíticas, ¿cierto? De golpeo para perfilar, pegar con izquierda con derecha, desde algo muy pequeñito, ¿cierto? Para preparar el contexto de lo que viene después. Insisto, mezclándolo con cosas pequeñas para prepararlo a lo que viene después. Entonces, muchas veces voy un poco utilizando los recursos, no solamente fijándome en una sola actividad, sino que sacando provecho de otras para mejorar. Entonces, ¿qué quería yo en el fondo? Que él saliera rápidamente a intervenir ciertos balones y lo asegurara. Y después ya con algún grado de presión, con dos opciones para jugar. Y después vemos las imágenes y en partidos esto se da. Y esto sucede y obviamente que tiene que ver con la calidad del arquero para poder resolver esa solución, esas situaciones, pero también tiene que ver con los estímulos que nosotros podemos llegar a entregarles. Insisto, tareas sencillas, no les quiero mostrar nada muy complejo, más adelante tengo otros videos para enseñar. Y finalmente llegamos a esto que tiene que ver con el entrenamiento integrado, donde el portero ya trabaja con el equipo y como les decía anteriormente, aparecen estas tareas, que son con los jugadores, que son los rondos, los juegos de posición y otras situaciones simuladores preferenciales, y los arqueros, donde también trabajan situaciones simuladoras preferenciales para inicio o continuidad del juego ofensivo. Acá les quiero mostrar. Luego les voy a explicar bien en qué consisten estas situaciones simuladoras preferenciales, para que quede claro el concepto y no quede en duda. Acá orientamos una salida de lo que nosotros íbamos a hacer. Es material que puedo mostrar obviamente porque no tiene un mayor
digamos, peso para lo que nosotros estamos desarrollando dentro de la temporada. Hay material que claramente no se los puedo compartir porque tiene que ver con el modelo de juego y lo que hace el entrenador y el club no me lo permite, ¿ya? Pero este tipo de tareas sí. Entonces tenemos una orientación de una circulación que estábamos tratando de realizar y posterior a eso simulábamos una pérdida y lo mismo, utilizábamos al portero para hacer algunas situaciones de pases filtrados, ¿cierto? Y de comportamiento a nivel ofensivo que pudiese desarrollar. Y acá lo mismo, circulaciones de balones sencillas, en base a lo que era nuestro modelo y los comportamientos que iban a tener los jugadores que iban por fuera. Entonces los arqueros después, en la medida que el balón circulaba y veían los movimientos del volante central, por ejemplo, que era el otro arquero, más los laterales, él empezaba ya a comportarse de cierta manera y desarrollar obviamente conducta. Insisto, sencillo, no hay presión, solamente hay circulación, pero de cierta manera lo que va a ayudar obviamente es que ellos en su cabeza ya tengan dónde está el set de posibilidades de manera más sencilla, pero como una herramienta extra, porque definitivamente ellos son los que en el juego van a tener que responder y dónde se van a dar principalmente estas respuestas cuando ellos desarrollan los juegos con el resto del equipo, que son los juegos ya, como les dije, los rondos, los juegos de posesión, los juegos de posición y los partidos, ya los partidos condicionados o partidos fraccionados, donde ya aparecen todas estas conductas, pero en el fondo estos son los refuerzos y los cimientos para que lo otro se pueda desarrollar. Entonces vamos trabajando en distintas distancias, en los posicionamientos que el entrenador por ahí me pide ante ciertas situaciones y vamos también alternando con algunas salidas. Y llegamos a esto, lo que les decía, situaciones de rondo, ¿cierto? Que desarrollamos también con los porteros, donde van afinando y van saliendo ciertos comportamientos que obviamente los van a ayudar después en su toma de decisión, sobre todo cuando estamos con lo que son small side game, que son juegos de espacios reducidos, y el arquero tiene que resolver de manera bastante rápida y ojalá con una intención de juego clara también. Ya no lo que hablábamos al principio, no pasar el balón por pasarlo, sino que tenga un refuerzo y una fundamentación clara detrás de lo que queremos desarrollar. Esto viene de un lineamiento, obviamente, a nivel de formación, de la estructura, y acá, como les comentaba, esto para mí es lo más importante y donde el arquero realmente lleva a cabo todo lo previo, donde lo implementa, donde lo mejora, porque acá está la toma de decisión pura, en pocos segundos, ¿cierto? Condicionado por la presión de los jugadores, condicionado por el espacio, condicionado por el número de toques muchas veces, por las zonas de juego, la cantidad de equipo, etc. Y aquí afloran y emergen todos esos comportamientos que después llevamos a cabo en la práctica deportiva, que es nuestra evaluación final, que es el partido. En ese sentido vamos a encontrar que hay demandas, que estas demandas tienen que ver con la velocidad, la organización defensiva, la inteligencia, lo físico y lo mental. Cada uno con una necesidad, como aparece ahí, por ejemplo, la parte cognitiva, el cómo, el cuándo y el dónde atacar o defender, y etcétera. Cada uno tiene su, digamos, fundamentación. Y así como nosotros vamos desarrollando todo un modelo, también vamos encontrando que hay ciertas fases específicas donde vamos a construir necesidades o las cosas que quiere el entrenador. Como en este caso, en un control de un espacio, ya sea ofensivo o defensivo, nos concentramos en lo que ocurre en el momento, ¿cierto? Aislamos otras variables, tratamos de anticiparnos al rival, tratamos de ser contundentes y también corregimos ante la posibilidad de error. Eso tiene que ver con una adaptación y utilización de recursos para poder posibilitar esa acción, ¿ya? Y junto con eso, bueno, va a aparecer esta glosa que yo les quiero dar que tiene que ver con el juego con los pies, que en el fondo lo que buscamos es dar un inicio, una continuidad y una progresión. A veces tenemos que volver a recuperar, volvemos a iniciar, damos continuidad y seguimos con una progresión. En el fondo es poder ofrecer soluciones, ¿ya? Ante ciertas presiones, tratar de saltar línea, etcétera. Y finalmente tener claro que el error no condiciona, que el arquero tiene que seguir disfrutando el juego. Eso es clave, ¿ya? Entonces este sistema de desarrollo que yo le hablaba previamente, que tiene que ver con toda esta toma de decisión del arquero, ya lo vamos aterrizando, porque hay un desarrollo detrás de esto que tiene que ver con una palabra que también la tomo del Corber, que es scanning, que es en el fondo
escanear lo que ocurre alrededor, ¿cierto? Verificar lo que ocurre para poder tomar una decisión. Y por lo general, tarda más cuando el pase es largo. Cuando el pase es corto es más breve, pero cuando el pase es largo se demora más y queda gráfico en este ejemplo que les quiero mostrar. Para Robert Mowes. Ahí el portero está tomando la decisión, ve que hay una superioridad numérica en ese sentido. En cuanto a la Mowes y el presión, zapatazo busca una buscando zona arriba el pivoteo y le sale bien a donde quedan los espacios. Ferrari. Entonces el sistema de escanear lo que busca es opciones en los segundos antes de recibir el balón, decidir, ¿cierto? Las mejores opciones, trato de antes de recibir el balón ya tener claro dónde quiero jugar y finalmente ejecutar. Muchas veces en algunos futbolistas esto no se da y el decidir toma más tiempo, no tienen claridad de lo que van a hacer antes de recibir y por lo general ese tipo de acciones terminan en un despeje de los porteros y que también a veces es una resolución positiva porque tiene que ver con la administración del riesgo que hablábamos anteriormente, pero cuando tenemos un equipo que busca en ciertas ocasiones mantener el balón y poder progresar a través de eso, obviamente que queremos un arquero que antes de recibir el balón ojalá ya pueda tener claro dónde están los espacios de juego y eso tiene que ver con una orientación corporal, una visión periférica sobre lo que está ocurriendo a mi alrededor previa a la recepción del balón y eso lo vamos a ir analizando ahora. Perdón, adelante de la diapositiva. Entonces, estos 3 pasos que les muestro. Jugando solo desde el fondo Ferrari. Lo controla, lo vio rápidamente. Ahí está el meta alemán. Tenía claro dónde podía jugar. La descarga por este sector. Entonces, en ese desarrollo vamos a encontrar que hay principios de tipo operacional y fundamentales. Ya los operacionales tienen que ver básicamente con la intención y los comportamientos en las fases de juego. Y los fundamentales tienen que ver con la organización y la estructura de este juego. ¿Ya? Ahí coloco algunos, como principios personales, conservar la posesión, ¿cierto? Progresar en el terreno y los fundamentales que tienen que ver con la movilidad, etc. Entonces, esta organización estructural es como nos vamos a poner en el terreno de juego y tiene que tener concordancia con la organización funcional, del cómo vamos a conseguir los objetivos. Esto el arquero lo tiene que entender, por eso se los coloco, porque para el arquero no es jugar por jugar, él tiene que entender qué hay detrás de cada acción que él va a tomar decisión y qué hay detrás de cada acción que sus compañeros están desarrollando. Entonces hay una lógica interna del juego. En etapas de iniciación esto lo obviamos un poco porque dejamos un poco más de lado estas variables que son tan tácticas, ¿cierto? Pero a medida que nos estamos acercando a lo que es el alto nivel, emerge justamente esto que tiene que ver con la lógica interna del juego. Por lo tanto, nuestro arquero tenemos que tratar de traspasarle todas estas variables para que logre entender de qué se trata. Este que busca el auxilio de Robert Mowes desde el fondo. Sale por el centro al alemán, Sangüesa. Henry Sangüesa, ojo que la pierde, reclama una mano de Volados. Para fortuna de Barnechea recuperó Arguín Arena. Estando otra vez la salida vía Francisco Tapia. La progresión de juego, ¿cierto? ¿Dónde estaban los espacios y cómo lo llevábamos a cabo? Acá yo todo esto. A Roberto lo conocimos en la época de Nelson Acosta. En los Viñamarinos, exactamente. El cabezón, como le dicen al 16 del equipo guaycochero. Al rival, dónde están los espacios y después queremos seguir jugando. Preferencias para Gabriel Costa, muy lejano. Que se te escucha muy bajo con de las preferencias, Carlos Villanueva. Agradecemos la votación y los invitamos a seguir participando. Bueno, repito lo que decía anteriormente, en ambas secuencias que vimos del pase que filtra por el centro, tiene que ver justamente con un análisis sobre lo que hacía el rival, por dónde estaban los espacios y los comportamientos que tenían que tener nuestros volantes centrales. Entonces, en ese sentido, para el arquero se simplificaba mucho más la tarea porque tenía claridad sobre los espacios que él tenía que atacar y en el fondo no es llegar y hacerlo a tonta y a loca y decidir jugar por el centro, porque tiene que haber obviamente un scanning de opciones de lo que se está presentando en el contexto de juego. Sin embargo, el que los jugadores estén posicionados en esos lugares y que el arquero tenga claridad en cómo van a ser los reinicios, las salidas, etcétera, facilitan obviamente toda esta organización ofensiva del juego. Y por último les dejo esta otra imagen que también tiene que ver con lo mismo, con contacto en pocos segundos, decidir y ya tener la claridad dónde están los espacios libres. No es un desconocido, sobrino nieto, nada más ni nada menos que de Pedro Araya. Esto tiene que ver con una estructura. Tiene que ver con una estructura de juego y que el arquero tiene que comprender. Más allá de lo que nosotros trabajemos en lo específico, cuando llegamos al alto nivel, tenemos que tener un compromiso óptimo sobre lo que es el modelo de juego. Respetar esa estructura, respetar esas organizaciones,
para que esto fluya en el fondo y podamos desarrollarlo con mayor éxito. Entonces vamos a tener diferentes tareas para desarrollarlo, como era el trabajo específico, ¿cierto? En lo que es lo analítico, lo situacional, estos rondos, los juegos de posesión, los juegos de posición y los partidos. Explico rápidamente, bueno, los rondos, como ustedes saben, son juegos de espacios pequeñitos, ¿cierto? Que tienen que ver con mantener la posesión. Los básicos tienen que ver con los controles y los pases. Los dinámicos tienen que ver un poquito más con las zonas, con atraer rivales, ¿cierto? Generar algunos espacios. Los posicionales tienen que ver con circulaciones de balón, ¿cierto? Batir línea. Los dinámicos posicionales tienen que ver con una asignación de zonas más algunas reglas de provocación. Ya más adelante los vamos a ver, porque en el fondo la regla de provocación queremos generar algo, queremos generar ciertos comportamientos. Después tenemos los juegos de posesión, que es una estructura donde tenemos un número de jugadores mayor, ¿cierto? En un espacio de juego, y la idea es mantener el balón, donde también ocupamos mucho los arqueros, al menos en mi club. Después tenemos los juegos de posición, que tienen que ver con los jugadores ya en sus puestos, ¿cierto? Entonces tenemos una direccionalidad. En los juegos de posesión, por lo general, mantenemos por mantener. A veces se le da una orientación hacia algo en específico, pero podemos volver, ¿cierto? Jugar por izquierda, por derecha, adelante, atrás. En el de posición también tenemos esa direccionalidad en el juego, pero tratamos de buscar el arco rival, ¿cierto? Y ya aparecen principios y subprincipios que quiera desarrollar cada uno de los entrenadores. Y finalmente tenemos los partidos reducidos, los partidos condicionales, que son las situaciones donde nosotros vamos a evaluar el comportamiento del arquero. ¿Ya? Anteriormente yo le hablé de las SSP, que tienen que ver con las situaciones simuladoras preferenciales, que no es más que simular el juego e incidir sobre la estructura del arquero. Entonces nosotros como entrenador de arquero y dentro de la sesión de entrenamiento tratamos de generar obviamente estructuras que permitan llevar situaciones, contextos del juego en parte específica, ¿cierto? De la manera mejor posible. O sea, tratar de simular lo más posible contextos que se puedan repetir en el juego y que después los podamos llevar a cabo con el resto del equipo. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar en esos 4 aspectos. No quiero profundizar más allá de eso porque en verdad es bueno saberlo, pero lo manejan más los entrenadores de fútbol. Yo lo manejo bastante bien esto, pero por ahí se puede confundir. ¿Ya? Les dejo igual en el slide una pequeña definición de lo que corresponde para que tengan una claridad de a qué se refiere cada una. Entonces, en estas situaciones preferenciales que hablábamos, vamos a encontrar que el arquero realiza un apoyo, ¿cierto? Pero es igual al de otro jugador, no. ¿Por qué? Por la ubicación y por el riesgo, principalmente. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de ese binomio que yo les decía anteriormente, que tiene que ver con la seguridad y la continuidad. ¿Ya? Encontramos este, digamos, diagrama donde habla que hay un balón, que hay una seguridad de trayectoria, ¿cierto? Y donde hay espacios. ¿Qué tipo de espacios? La ubicación, ¿cierto? El ajuste visual, el juego, la disputa y el riesgo. Vamos a ver que están los adversarios, donde tenemos que advertir la secuencia motriz. En el fondo es ver cómo es el comportamiento tanto de los compañeros como de los rivales, sobre todo a la hora de solicitar el pase. Vamos a ver que eso es el paso fundamental para que el resto desencadene de buena manera, ¿cierto? Y finalmente tenemos a nuestro portero, que en el fondo busca generar una ventaja. Y que quiere asegurar esa continuidad de juego, que no quiere perder el balón, que lo quiere mantener y que no quiere arriesgar a su equipo. Entonces vamos a reconocer espacios, ¿ya? ¿Qué espacios? Espacios de juego, los espacios de riesgo, los espacios de disputa. Espacios de juego, donde haya pocos rivales, ojalá. Los espacios de riesgo, ¿cierto? Donde hay mayores rivales, donde más puedo sufrir pérdida, y los espacios de disputa. En el fondo, ese equilibrio entre los rivales y los compañeros. A qué distancia están para yo poder ajustar el pase, ¿cierto? Y poder entregarlo sin mayores problemas. Junto con eso, vamos a asegurar un equilibrio ofensivo. O sea que el arquero siempre va a ser un apoyo fundamental en esto, que va a proteger la portería, va a prevenir esos errores propios, ¿ya? Además, va a mantener la posesión de balón. O sea, quiero asegurar la continuidad de la circulación siendo un apoyo potencial efectivo, que tiene que ver con lo anterior, con la ubicación que va a tener y esa comunicación con sus compañeros. Va a dominar el espacio y tiempo, el dónde, el cuándo, ¿cierto? Va a manejar el ritmo del juego. Muchas veces el portero va a ser fase clave en momentos específicos del partido. Ejemplo, voy ganando, minuto 90, el portero tiene el balón, ¿cierto? No va a jugar rápido un saque de meta, no va a jugar rápido una acción, sino que va a ralentizar el juego para poder sacar un provecho, ¿cierto? Que está
en base al reglamento de juego, sin ser antideportivo, ¿cierto? Pero va a obviamente optimizar ese tipo de condición que se está presentando en el juego para sacar una ventaja, ¿cierto? Y lo mismo cuando el equipo va perdiendo, ¿qué hace el juego? El portero va a tratar de acelerar el juego, obviamente, para poder llegar al arco rival, obviamente, y empatar el partido. Entonces va a dominar en esa dimensión. También va a relacionarse con eficacia. ¿En qué situaciones? Las relaciones de espacio, de tiempo, que tiene que ver con la distancia, el nivel de progresión sobre el terreno, ¿cierto? La superioridad numérica. En el fondo debe ver este comportamiento y entenderlo como parte de un proceso colectivo. Él se tiene que integrar por completo a lo que es el modelo de juego y poner a disposición sus habilidades. Y finalmente gestionar el ritmo ofensivo, o sea, lo que tenía que ver un poco con lo anterior también, con las pausas, ¿cierto? La interacción, el manejo de la presión y variables internas, como por ejemplo la ansiedad, el no apurarse, el encontrar el momento justo, el poder dar ese pase de manera oportuna, precisa, con una buena intención, etc. Entonces, tiene un poquito que ver con este gráfico. Apoyo, ¿cierto? Hay un espacio y una distancia con el jugador atacante que tiene el balón, ¿cierto? Hay una conexión visual previa, ¿ya? En esa conexión visual, luego que se ejecuta el pase, se ve la trayectoria del balón, la distancia en la que estamos, la velocidad que lleva ese balón, ¿cierto? Y también distingo esos mismos tres aspectos en relación a cómo viene el rival. Si el rival me viene a presionar, si el rival se mantiene, ¿cierto? En relación a cómo es el comportamiento individual del jugador que va a presionar y el evaluar lo que es a nivel colectivo. Entonces vamos a tener esa relación de espacio, cooperación, oposición. Eso va a tener un riesgo y tiene que ver también la respuesta que vamos a desarrollar con el modelo de juego. ¿Por dónde vamos a salir jugando? ¿Están ubicados mis compañeros? ¿Bajaron los centrales? ¿Bajaron los laterales? ¿Dónde está el volante central? Para que el arquero obviamente pueda armar este puzzle de manera correcta y tomar las decisiones lo más acertadas posible en base a una estructura, ojalá que mi equipo esté bien armado para poder tomar una decisión. Entonces esto que nosotros estamos viendo como parte del arquero también tiene que ver con cómo nosotros nos insertamos dentro del cuerpo técnico. ¿Ya? Otros objetivos que emergen tienen que ver con esto, con la microestructura, ¿cierto? De cómo van a trabajar los contextos, de los 2 versus 1, los 4 versus 3, cómo nosotros vamos desarrollando estas temáticas para que el arquero tenga ciertos comportamientos, ciertos espacios de juego, ¿cierto? Durante la práctica y el apoyo del arquero, cómo se vaya manifestando en esto. Entonces, este proceso dinámico va a tener 4 puntos. Primero, el balón en posesión del compañero, con la intención de pasársela al arquero. Lo segundo, el balón en movimiento hacia el arquero. Lo tercero, en la que el portero va a tener el balón. Y una cuarta fase que tiene que ver con la continuidad y la consecuencia. Y esa continuidad y consecuencia tiene que ver con el portero da el pase, se asegura el balón, no se asegura el balón, la entrega y queda corta, por ejemplo, la pierde. ¿Qué tiene que hacer el portero? Volver a portería rápidamente, dependiendo de la ubicación que se encuentre, y pasar a una fase defensiva. ¿Dónde va a entregar el balón? Si el balón queda en posesión nuestra, ¿cómo quedó? Si está en óptimas condiciones, si no está en óptimas condiciones para continuar el juego, etcétera. ¿Ya? A su defensa, a sus medios, de lo que puede hacer Belinet. Y este ejemplo se los quiero mostrar, porque justamente tienen los 4 puntos que nombré anteriormente. Y lo primero que les dije tenía que ver con una conexión visual y de posicionamiento del arquero. ¿Dónde está el arquero? El defensor lo vio, tuvieron algún tipo de comunicación para que el proceso se diera de manera efectiva. Veámoslo. Perdón. A su defensa, a sus medios. A su defensa, a sus medios, de lo que puede hacer Belinet. Mire usted. De pase complicado le dieron a Yamoues. Tapia. Si se fijan, en esta situación en particular, que no conllevó un mayor riesgo porque se resolvió de buena manera, pero principalmente hay una ubicación que quizás no era la ideal para la solicitud del balón, pero por otra parte tampoco hay una comunicación clara entre lo que era el defensor en este caso y el portero. Por lo tanto, generó complicaciones que podrían haber llevado a una situación de riesgo. Y así después desencadenó todo este otro proceso que yo les decía. Desde que el portero no tenía el balón, la comunicación, ¿cierto?, con su línea defensiva, etcétera, hasta que el portero tiene el balón
y da el pase, ¿qué hace después? Se vuelve a mostrar y vuelve la continuidad, o hay una pérdida, etc. Entonces van emergiendo los diferentes comportamientos. Entonces acá vamos a evaluar cómo sabemos si ese pase, mano, de pie, de voleo, etc., está bien realizado. Y en el fondo no tiene que ver solamente con la ejecución del movimiento, sino que tiene que ver principalmente con el contexto. Una vez que nosotros logramos evaluar el contexto y además también vemos la ejecución, ojalá que la ejecución sea lo más prolija posible, pero todo tiene que ver con el contexto. Las distancias, los rivales, cómo estaba estructurado mi equipo, ¿cierto? Entonces el portero va a tener que aprender de forma autónoma a identificar cómo utilizar el pase y cómo lo va a direccionar según las acciones que se presenten. Y nosotros como entrenadores los vamos a ayudar. ¿De qué manera lo vamos a ayudar? Con contextos, ¿cierto? Con estímulos y parecido al juego real, para que el portero no solamente mejore en el plano técnico, sino que también en la adaptación a los diferentes contextos que puedan aparecer en el juego. Pero también dentro de la fase ofensiva nos vamos a encontrar con que el arquero no siempre está en posesión de balón. ¿Y qué tiene que hacer el portero cuando no está en posesión de balón? Entonces va a tener que tener, primero que todo, una ubicación útil, un ajuste visual. En el fondo, una posición adecuada como potencial receptor de este balón, ¿cierto? Que asegure una capacidad visual amplia para que pueda valorar, ¿cierto? Dónde está la presión, dónde están los espacios, dónde está, cómo es la trayectoria del balón y ver todas estas posibilidades. Entonces vamos a encontrar esos contenidos que aparecen ahí. Los gestemas, por ejemplo, que son estos gestos, ¿cierto? Que quieren decir algunas, que en el fondo son gestos palabras, que tenemos que decodificar, ¿cierto? Para entender qué significa. Los desmarques, ¿cierto? De posesión, etc. Después vamos a encontrar que el arquero tiene que ser un potencial apoyo efectivo y seguro. O sea, se va a desplazar hacia algunos espacios. Ojalá hacia afuera de la portería, pero también hay que contextualizarlo, porque va a depender de la zona de presión, del lugar en el que se encuentra el balón. Entonces, no todos los balones que el arquero pide tienen que ser afuera de la portería. A veces tienen que ser más hacia el interior y jugar un poco con el riesgo, pero también no tan cerca de la línea, sino que más paralelo al jugador muchas veces para poder jugar. En el fondo tenemos que tener ese nivel de conexión con el jugador que tiene el balón, ¿ya? Después tenemos que leer el contexto previo al pase, que tiene que ver con este mapa visual de posibilidades, ¿cierto? Que en el fondo es ejecutar en relación a las intenciones tácticas de mi equipo, del modelo de juego, pero principalmente basándome en lo que es la administración de seguridad y riesgo, ¿ya? Siempre la seguridad por delante de lo que es el riesgo. A mí me gusta que los arqueros arriesguen, no miento en ese sentido, pero hay que arriesgar primero con responsabilidad. Y para mí hay que arriesgar con un mayor grado de seguridad que potencial pérdida, ¿ya? Porque hay que entender, el arquero no es el que va a meter el pase gol muchas veces, pero sí es el que va a limpiar una acción de presión para que el resto ejecute, ¿ya? Cuando se puede dar muchas veces ese pase gol, a veces en acciones de balón parado o en momentos muy específicos. Ejemplo, una salida rápida que le dimos al portero belga contra Japón, ¿cierto? Y finalmente termina en un golazo. ¿Ya? Ahí claramente yo diría que un tercio del gol es del arquero por visualizar rápidamente ese espacio y después el jugador tuvo espacio libre dentro del campo para conducir, ¿cierto? Y generar el resto del encadenamiento de la jugada, ¿ya? Pero el arquero está para lo suyo y lo principal es hacer una circulación de balón correcta que nos permita progresar dentro del campo de juego sin mayor riesgo, ¿ya? Atendiendo obviamente a las zonas donde hay más presión. Entonces, el balón en desplazamiento hacia el portero. Vamos a tener una lectura de espacio y de trayectoria. O sea, observar. ¿Qué vamos a observar? La distancia, la presión, la trayectoria, los espacios, cómo circulan los compañeros, ¿cierto? Dónde se mueven. Y después vamos a tener una emergencia de interacción que tiene que ver con control, despeje. O el juego de primera también que aquí cae. Entonces, el arquero tiene que elegir, ¿ya? ¿Dónde va a jugar? ¿Cuál es el espacio de juego que tiene para desarrollar su acción ofensiva, ¿cierto? O dónde está la disputa, si está más cerca, está más lejos, cómo administra en el fondo una vez que tiene el balón. Entonces acá tenemos las actitudes que están generadas a esas intenciones, ¿cierto? Vamos a tener una ubicación correcta, ojalá, un equilibrio, una distancia que sea adecuada, tanto para recibir el balón como respecto a los rivales, ¿cierto? Y
¿cómo vamos a llevar todo eso hacia una parte que sea activa? Nosotros queremos arqueros que sean activos, no reactivos, ¿ya? Entonces, para que sea activo en el fondo, tiene que tener una correcta utilización de ciertas cosas, ¿ya? Buena comunicación, un buen control, ¿cierto? Un buen golpe, principalmente la comunicación. Va a ser clave en el proceso ofensivo del portero. Y como segundo aspecto, el control, la orientación corporal y el campo visual. Entonces, en este rol del portero poseedor vamos a encontrar que tiene que garantizar un amplio mapa visual, como lo decíamos anteriormente, que la información que él toma de estos espacios los pueda manejar de manera útil para dar una solución táctica, el acoso del rival, ¿cierto? Mantener una fluidez, una continuidad de juego, alejarse de la presión. Por segundo aspecto, leer el contexto previo al contacto con balón y durante la posesión, en el fondo, que ajuste sus comportamientos en base a los compañeros, a los rivales, ¿cierto? Que ponga atención a los espacios de juego, de riesgo y de disputa, pero manteniendo este binomio que yo le decía. Primero la seguridad y lo segundo, los objetivos tácticos principales del equipo. O sea, no al riesgo absurdo, ¿ya? En el fondo sí un riesgo que me permita progresar, pero que no vaya a generar consecuencias para mi equipo, ¿ya? Un riesgo bien entendido en el fondo, con espacio. Querer filtrar un balón por una zona es atreverse, eso yo lo avalo totalmente. Ahora, si lo quiero filtrar por un espacio de 25 centímetros, 30 centímetros, por el que apenas pasa un balón, considero que asumir un riesgo innecesario. Querer progresar, que tiene que ver básicamente con que el arquero busque una ventaja colectiva, o sea, dar un pase útil, ya que sea preciso, oportuno, con una intención y con un impacto adecuado, variando los diferentes tipos de golpes y ajustando también las diferentes distancias. Ojalá que el arquero juegue con ambos perfiles. Y por último, una continuidad y una consecuencia tras del pase, como les decía anteriormente. Ojalá que este pase nos permita progresar en campo rival o volver a jugar con el arquero para iniciar nuevamente una secuencia de ataque y no tener consecuencias graves. En el fondo, que si ocurre una pérdida, que pueda proteger el arco nuevamente o tras la recuperación de mis compañeros poder ser un nuevo apoyo. Entonces vamos a ver que en la experiencia los arqueros que son más novatos se fijan principalmente en los aspectos que son amarillos, van a destacar, ¿ya? La atención de ellos está más sobrecargada. El tiempo de análisis es poco, ¿cierto? Se demora mucho entre percibir y actuar. Y las respuestas, por lo general, son inadecuadas. Eso vamos a encontrar en una primera etapa, cuando el arquero recién se está metiendo, digamos, en esta forma de entrenar, ¿cierto? En esta fase. Le va a costar un montón, y hay que entenderlo. Pero lo que esperamos a lo que llegue es que finalmente el arquero tenga una visión periférica, ¿cierto? Que tenga una atención selectiva, o sea, que vea lo que es relevante, lo que es importante de toda esta bajada de información que tenemos y que finalmente seleccione respuestas de manera rápida, que tenga una lectura anticipada. Y ya para ir finalizando, esto que me gustó mucho, que lo saqué de otro entrenador, dice: los entrenadores de porteros, ¿estamos integrados en el juego? ¿Conocemos lo que está sucediendo en el juego? ¿Qué es ser eficaz entonces? Me puse a analizar y dentro de estas reflexiones encontré que ser eficaz no es conectar un pase entre el portero y el jugador de campo, ¿ya? Porque ese es un tema estadístico. En el fondo, ser eficaz es que la conexión que se produce sea ventajosa para progresar en el juego. O sea, si yo estoy dando pase sin ningún objetivo ventajoso, claro, me puede marcar que el arquero tuvo 2000 pases en el partido, pero finalmente ninguno de ellos fue trascendente. Entonces lo que buscamos es que esos pases produzcan ciertos desequilibrios. Claramente los otros también contabilizan porque muchas acciones van a ser requeridos, ¿ya? Pero en el fondo lo que buscamos es que los jugadores de campo sean benefactores de este arquero y no muera la oportunidad ofensiva. Acá sale una imagen de Brasil, en el cual el portero interpreta, ¿cierto?, lo que sucede en el juego y permite aprovechar las ventajas que emergen. Jugadores que están libres, ver los espacios, dónde se pueden agrupar de mejor manera, dónde se pueden generar las superioridades
posicionales, donde se pueden generar las superioridades numéricas, ¿cierto? Entonces, siguiendo con esa pregunta, dice que la participación del portero en ciertos momentos no tiene que ser directamente como poseedor de balón. ¿También es parte de la fase ofensiva? Claro que es parte de la fase ofensiva, pero ¿como qué? Como un apoyo, como un distractor muchas veces, para atraer una marca. Entonces, como se ve en la imagen, con que el portero salga de su portería hacia una zona, ¿cierto? Como opción de pase, facilita a que el resto de los jugadores puedan generar espacio y tener una línea de pase limpia, ¿ya? En el fondo, el movimiento de apoyo que hace ante el central que está cerrado posibilita la salida de Marcelo, que es el lateral, ¿cierto? Ante la posición de Lukaku, que quiso ir a presionar al portero. Entonces liberó un espacio con los otros centrales, lo que permite que el juego fluya. Finalmente terminamos con esto que tiene que ver con un proceso de 4 puntos, que es el que yo siempre hablo, que tiene que ver, cuando yo vaya a trabajar cualquier aspecto, ya sea técnico, táctico, de cualquier índole, que trabaje con portero y quiera desarrollar una labor, lo primero que tengo que ver son los contextos, la realidad y las posibilidades de esos porteros, ¿cierto? Una vez que tengo ese análisis, yo tengo que identificar sus fortalezas y sus debilidades. Y ellos también tienen que hacer un autoanálisis y darse cuenta cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos más débiles, para después poder implementar un modelo, ¿cierto? Con estos conceptos que tenemos que desarrollar, y estos conceptos vienen de una bajada tanto de lo que necesitamos en la parte específica para los porteros en base a esas necesidades, y lo que me exige el club en este caso, cuando estoy en el alto nivel, o me exige el departamento, ¿cierto?, de formación del club en el que estoy, o exigimos nosotros como academia de arqueros para nuestros porteros, ¿cierto? Y finalmente me van a llevar a obtener un rendimiento. Y ese rendimiento y de todo este proceso va a tener ciertas consecuencias en los porteros que esperamos que sean más positivas y que nos van a ayudar a poder llevar a cabo nuestro objetivo. Y en el fondo todo eso lo vamos a implementar dentro del modelo de juego de nuestro equipo. Muchachos, quiero agradecerles por la paciencia. Me parece que fue un poquito larga la charla, me pasé, no sé si estuve bien con los tiempos, pero quería darle esta particular visión sobre lo que interpreto yo en el juego ofensivo, las variables que influyen, y también poder llevarla desde lo que es la formación a lo que es el alto nivel con diferentes, digamos, contextos, con